Nuevamente, un gusto en saludarles, queridos amigos. En este caso vamos a dar continuidad con la segunda sesión y vamos a hablar más a profundidad acerca de los componentes electrónicos. Ya hemos dicho que vamos a ir analizando lo que son los diodos LED, las resistencias, ¿no? Los disipadores, los transitores, los microcontroladores y algunos otros componentes que nosotros vamos a ir viendo en el transcurso de este curso. Algunos materiales base que nosotros necesitamos son los Arduino, los jumper, los cablecitos para hacer las conexiones, los diodos LED, la resistencia y el protoboard, ¿no? Que es una base para que nosotros vayamos armando nuestros circuitos. Hayamos hablado también en una anterior sesión que las conexiones en el protoboard se hacen en forma horizontal y también en forma vertical. Bien, vamos a entrar un poquito más a profundidad acerca de los resistores. ¿Ya? Básicamente esto se calcula de la siguiente forma. Ahora vamos a hacer unos apuntes. Miren, los resistores vienen con unas bandas, con unas líneas. Estas me determinan qué capacidad tiene el resistor. Por ejemplo, vamos a calcular ¿no? Me dice la primera banda de color verde. Me voy a mi tablita. La primera banda de color verde representa el número 5. ¿Ya? Entonces yo escribo ahí el número 5. La segunda banda, que es el de color amarillo, viene y me determina lo que es el segundo dígito, que sería el color 4. ¿Ya? Y la tercera banda, fíjense que llegaría a ser el multiplicador. Antes de entrar al punto del multiplicador, fíjense que aquí en las bandas no se suma, solamente se pone uno al lado del otro para determinar cuál es su capacidad y una vez que tengamos esos dos dígitos se lo multiplica por la tercera banda. En este caso café me dice que la tercera banda es el multiplicador café es 10, entonces 10 por 54 son los 540. ¿Ya? Esta resistencia tendría una capacidad de 540 ohmios, ¿no? Y su tolerancia de error o su margen de error viene determinado por la última banda que llegaría a ser de color plata. Si me fijo aquí en mi tablita, la tolerancia de error de color plata es del 10%. Es una resistencia que tiene, es una de las más altas en cuanto a su tolerancia de error. O sea que sí, no es tan exacta ese tipo de resistencia, ¿no? La de color plata. ¿Ya? De todas formas, aquí nosotros ya teníamos calculado lo que es la capacidad de resistencia, solamente estábamos explicando en esta parte. ¿Ya? Hay resistencias que vienen con 4 bandas, como hay otras que vienen de 5 bandas. ¿Ya? Esta tablita les va a ayudar mucho a la hora de calcular, ya que esta básicamente me determina, ¿no? qué color, ¿no? Y qué banda debo utilizar para cada tipo de resistencia. Aquí les dejo unos 2 ejemplos para que ustedes vayan practicando a la hora de calcular lo que es la resistencia. Los diodos LED. Los LED vienen con 2 pines, ¿no? Con 2 patitas ahí. La patita más larga es el ánodo, que llegaría a ser el positivo. La patita más corta de los LED llegaría a ser el cátodo, ¿no? Que es el negativo, ¿no? La otra parte sería la copa reflectora, ¿no? Que es la que me ayuda a hacer la luminosidad del LED, ¿no? El semiconductor, que es el que produce la chispa, el hilo conductor y la cápsula plástica, ¿no? que hace que todo se mantenga en su lugar. En el caso de que los LED tuviesen el mismo tamaño de patitas, entonces yo puedo determinar también por el fragmento que tiene internamente. Por ejemplo, vamos a imaginar que este es el LED, ¿no? Sus patitas, vamos a imaginar que los dos son de ambos colores. Internamente vamos a observar que tienen una patita más grande y otra patita más corta. Perdón, una cabecita más grande y otra cabeza más pequeña. La cabeza más grande normalmente es el negativo. Y la cabecita más pequeña, ¿no? Que tiene el LED viene a ser el positivo. ¿Ya? De esa forma también nosotros podemos determinar
qué patita es el positivo y qué patita es el negativo. No siempre con el tamaño de la pata. Muchas veces se puede cortar, ¿no? Las patitas pueden ser del mismo tamaño, pero yo puedo fijarme en la cabeza y darme cuenta ahí, ¿ya? Los jumpers. Habíamos hablado que los jumpers son los que me van a permitir hacer la conexión. Aquí básicamente hay dos tipos, ¿no? Los jumpers de macho, que son los que tienen los dos extremos para conectar, y los pines macho-hembra, ¿no? Que son para conectar algún otro tipo de sensor y otros, ¿no? También existen los conectores hembra-hembra, ¿no? Que sirven para hacer empalmes y alargar los conectores, ¿no? Pero ese no es muy utilizado. Estos son los más básicos, estos dos, y son los que vamos a ir utilizando en el transcurso de este curso. Aquí un pequeño circuito de cómo más o menos es la conexión, ¿no? De una bombilla simple, de un LED, con unas baterías, ¿no? Habíamos dicho que la corriente eléctrica es el flujo constante de electrones. El resistor es el que me limita el flujo de esos electrones y me hace, ¿no? Que haya un control, en este caso, de la corriente. ¿Ya? Es un pequeño circuito que vamos a ir analizando. Mientras más sean las resistencias, menos luminosidad va a tener el foco, ya que menos electricidad pasa, ¿no? Eso hay que tomar en cuenta. Aquí más o menos ya está la plaquita Arduino para que vayamos conociendo también. Aquí lo importante es que nos demos cuenta, ¿no? Que estos son los pines digitales, estos son los pines analógicos y estos son los pines de poder, ¿no? Esos tres grupos básicamente tenemos que aprender a diferenciar y poco a poco vamos a ir armando nuestros circuitos, ¿ya? Aquí algunas abreviaturas, por ejemplo, el GND, quiere decir línea de tierra, es nuestro negativo, ¿no? Si nosotros necesitamos un negativo para alguna conexión, utilizamos el GND. El VIN, que es el voltaje de entrada para que el Arduino pueda alimentarse, aquí tenemos otro GND. El 3B3 es el 3.3 voltaje, ¿no? Que es decir que por este pin yo puedo sacar 3.3 voltios. Este rojo es el 5 voltios, ¿no? Está tapado ahí, pero está ahí al fondo. Pero más adelante vamos a ir hablando con más detalle con todo este tipo de conexiones, ¿ya? Aquí a continuación yo les presento un pequeño ejemplo, más o menos de cómo se va haciendo las conexiones. Esta es la conexión de un semáforo que me dice, ¿no? Las conexiones se hacen de esa forma. Estos pines llegarían a ser los pines positivos para que encienda el circuito de los LED. Y el negativo, si ustedes se dan cuenta, es esta línea, ¿no? Que viene conectado a través de este cable negro que viene conectado al negativo. Ese es el negativo y los positivos son estos otros, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? De cómo ir armando algunos circuitos en la plaquita Arduino, ¿ya? En otras clases vamos a ir armando muchos más proyectos y a más detalle, ¿ya? Eso sería todo hasta ahora. En un siguiente video vamos a ir explicando ya cómo armar un semáforo un poquito más específicamente y viendo algunas otras propiedades de nuestro Arduino, ¿ya? Muchas gracias y hasta luego.